Bien, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Marta? Mucho gusto. Buenas noches, licenciado, ¿cómo está? Sergio, ¿qué tal? Gusto de saludarles. Bien, gracias a Dios. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, mucho gusto, César. Lilian también. Bien, empezamos a hablar hoy, entonces, como les digo, tengo que abarcar el programa también porque es una obligación mía ¿cómo se llama? El terminar el programa, aparte de todo, pero vieron que ustedes han ido aprendiendo derechos humanos en todo, en el ámbito amplio de todo. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es sobre lo que es victimología. Entonces, ¿cuál es la definición que le podemos dar a la victimología? ¿Y con qué otra ciencia se puede de alguna manera relacionar? Lo vamos a estudiar a continuación. Miren pues, la victimología es la ciencia que estudia las causas por las que determinadas personas son víctimas, ¿verdad? O sea, es la ciencia que estudia las causas por las que determinadas personas son víctimas de un delito y de cómo el estilo de vida conlleva de alguna manera, una mayor o menor probabilidad para que determinada persona sea víctima del mismo. El campo de la victimología va a incluir siempre en función de sus distintos autores, ¿verdad? Ustedes se va a hacer, depende de quién sea el autor. Así pues ven ustedes de que hay varias disciplinas y varios autores que lo enfocan desde el punto de vista sociológico, o sea, con la sociología. Hay varios autores que lo enfocan desde el punto de vista psicológico, lo enfocan desde el punto de vista penal y desde el punto de vista de la criminología, ¿verdad? Ustedes que ahorita está tan de moda eso por la nueva carrera que se abre en la facultad. Entonces, los estudios que se hacen depende de las ciencias, pero en sí, para poder saber qué es una víctima y todo, se tiene que ver los estudios de todas las ciencias y para ver cómo es que se le puede proteger a una víctima. También es importante que veamos nosotros de que no siempre van a ser víctimas por un delito, ¿verdad? Ustedes hay otro tipo de forma de ser víctimas por alguna situación casual o situaciones que le pueden dar de alguna manera, ¿verdad? Entonces, la victimología entonces es la ciencia que estudia científicamente a la víctima y el papel en el hecho delictivo, ¿sí? A la víctima y el papel en el hecho delictivo. Entonces, es importante que sepamos esto porque si vemos de que el estudio de las víctimas se tiene que hacer desde un punto de vista multidisciplinar, o sea, de varias materias, varias ciencias las que lo tienen que estudiar, no se refiere solo a las víctimas de un delito como les estaba mencionando, sino que también tienen que ser lo que son, por lo menos, consecuencias de algún incidente que no precisamente estaba predeterminado, por lo menos un hecho de tránsito. Es un ejemplo, ¿verdad? Ahí entra lo que ustedes están aprendiendo en el Código Penal, ¿verdad? Que hay algunas situaciones que son culposas y otras son dolosas. Entonces hay incidentes que se dan a veces en el tránsito que también pueden crear víctimas. Sin embargo, no es un delito que está planificado muchas veces por quien causó el accidente. Entonces, vemos que también pueden haber víctimas de desastres naturales, ¿verdad? Ustedes ven que cuando hubo la última erupción de un volcán, ¿verdad? Que tuvieron las Ares y todo, ahí hubieron un montón de víctimas y no fue situación de un delito, sino que una situación natural, ¿verdad? Entonces, vemos que también hay víctimas por crímenes de guerra. El abuso de poder también puede causar víctimas dentro de un estado y así sucesivamente. Entonces, los profesionales que están relacionados con la victimología pueden ser tanto científicos, pueden ser operadores de justicia, sociales y políticos. Entonces, por eso es que estamos diciendo nosotros, la victimología también puede estudiar lo que hablábamos en otros momentos, ¿verdad? Que muchas veces es cierto de que depende del sector donde uno viva o donde uno trabaje, tenga más probabilidades de ser víctima de un delito, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta de que a veces en las noticias dicen la mayor cantidad de robos que se dan en los semáforos a veces se dan en la zona 9
Calzada San Juan, ahí por el Tecolote, y hay lugares específicos donde se dan mucho robos a los vehículos por parte de los asaltantes en motos, ¿verdad? Entonces, esos son los estudios que se pueden hacer según sea el caso, pero también se puede hacer un estudio de víctimas, por lo menos, de delitos contra la vida. Ustedes saben muy bien de que en Guatemala ciudad es donde no hay situaciones de delitos contra la vida. Entonces, así es como se determina un sector geográfico donde se corre más riesgo. Y, como les digo, ya dentro de lo que se da del estudio de la victimología, entra muy importante ahí los estudios psicológicos, como les estaba mencionando ya, de ciertos sectores sociales y todo que pueden causar algún tipo de situaciones que pueden ser más violentas, ¿verdad? Los estudios que son desde el punto de vista sociológico, del ámbito social donde se desempeña, el derecho penal, ¿verdad? Ustedes, que también es muy importante, y por eso es que está regulado en las leyes muchos de estos delitos, y la criminología en sí. Así pues, yo les puedo mencionar a ustedes de que por lo menos todos estos estudios conllevan de alguna manera la unidad de todas estas ciencias y de todos estos conocimientos para llegar a una protección de las personas. Y así como les dije yo en su momento, también los operadores de justicia si tenemos conocimiento de eso. Vamos a ver qué línea. Entonces, los operadores de justicia tienen que también tener un conocimiento y una sensibilidad hacia esto, hacia las víctimas. Lidia, disculpa, puedes apagar tu micrófono porque te hace rebote. Gracias, Lidia. Lidia Marisol. No estoy viendo, Lidia. Bien, entonces les comentaba esto. Entonces, la victimología entonces es un todo en donde se tienen que estudiar las causas que crean el hecho de que una persona sea de alguna manera víctima de algún delito, como no delito que les había mencionado ya, el hecho de dónde es donde más puede pasar cierto delito. Miren ustedes, por lo menos su servidor trabaja por la zona 9, pero yo trabajo en la zona 9 donde yo sé que es mucho más peligroso, porque ustedes saben de que por lo menos dentro de la terminal, por lo mismo de que hay unos señores ahí que se autodenominan, creo que ángeles justicieros, una cosa así, pero la cosa es que dentro del ámbito de la terminal, donde hay ventas y todo, ahí es un poquito más difícil que lo asalten a uno por el mismo miedo a los que hacen ese tipo de justicia, que no es el adecuado y que no tenemos que estar de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero yo estoy en la parte de afuera, ¿verdad? Ustedes por donde está la cuarta calle, que es la parte de afuera, que ahí es donde ya se ve más delincuencia. El Parque de la Industria, los alrededores del Parque de la Industria es un ámbito donde hay bastante delincuencia. Entonces, nosotros como sociedad, sin necesidad de estudios sociales ni nada, sabemos por aquí es muy peligroso. Por aquí se dan muchas situaciones de asalto, pero ya tenemos un poquito más de cuidado de caminar por ahí, ¿verdad? Pero ahí es donde entramos a algo. Entonces, el Estado tiene que responder con la seguridad, porque así como nosotros sabemos, también ellos saben de que la mayor cantidad de denuncias, por lo menos hablando del sector zona 9, son por esos sectores. Entonces debería de haber un poquito más de control y seguridad para tratar de evitar ese tipo de flagelos que se dan contra las personas que por ahí transitan o caminan, y que muchos tienen que caminar a pie porque van a su trabajo, ¿verdad? Entonces es importante saber nosotros eso, de que por lo menos el estudio de la victimología en el caso de nosotros en el ámbito de derechos humanos se tiene que dar también sobre la responsabilidad del Estado de poder proteger a la víctima. Ahorita ya les hablé a ustedes un poquito del Estado desde el punto de vista del Ejecutivo, pero el Judicial también tiene responsabilidad de proteger a la víctima. Y fíjense ustedes de que también en su momento, cuando lleguemos al tema, les voy a hablar sobre lo que es la sensibilidad para no revictimizar a la persona, porque muchas veces hay personas que no están capacitadas para estar dentro del sistema de justicia, dentro de un ente investigador,
y a veces son demasiado rudas para preguntar a la víctima. Entonces, en el ámbito de su servidor, ya les comenté que yo estoy en el ámbito de niñez y adolescencia. Entonces, yo me opongo a que por lo menos al niño a cada rato se le esté preguntando sobre lo que le pasó, si realmente tal vez fue víctima por lo menos de una violación, porque le hacen vivir nuevamente el hecho. Y un desconocido preguntándole, y a veces intacto y todo. Entonces, ahí es donde entra la situación de las cámaras GESEL, ¿verdad? Ustedes y de profesionales de la psicología para preguntarles, no de forma directa, sino que preguntarles de una forma en que el niño no se sienta así como que atrapado, vulnerado o reviviendo lo que ya pasó. Entonces, es importante eso, ¿verdad? Ustedes, de que haya capacitación hacia los entes del Estado, tanto en el Ejecutivo, de que por medio del Ministerio de Gobernación se tiene que, de alguna manera, proteger a las personas donde hay delincuencia, del Legislativo con la creación de normas que sí sean de alguna manera adecuadas para proteger a las personas y que no sea tan fácil que sean víctimas de delitos, porque como les digo, las cosas que son catástrofes y situaciones que no se pueden prever, ahí sí no hay de otra, ¿verdad? Y en el caso del judicial al que yo pertenezco, que siempre lo he dicho, hoy inclusive con los del Consejo de la Carrera Judicial que me preguntaban qué yo proponía, pues yo les decía capacitación y sensibilización a gente que no sabe tratar con las víctimas. Porque como les digo, aquí utilizamos nosotros la palabra revictimizar, ¿verdad? Revictimización, no sé si ustedes han oído eso. En Sudamérica, no, fíjense ustedes de que lo ven como una palabra extraña. Allá lo ven como, allá utilizan términos como victimización doble, para decir de victimización, ¿verdad? Entonces, y por lo menos hablando con unos amigos de Uruguay en un congreso, me decían, no, es que victimización no suena bien, victimización doble sí, porque de alguna manera viene a ser víctima nuevamente, en cambio no suena como tal, me dice. Pero cada quien, ustedes saben que nosotros utilizamos los términos y esos son los que defendemos nosotros también cuando hay algún tipo de juicio. Entonces, en ese caso, como les digo, hacia eso va el estudio de la victimología. No sé si alguien tiene alguna duda o algún aporte. Aquí para un ratito. Licenciado, buenas noches. Claro, mi amigo. Un término bien interesante de eso es la película esta Buscando a Oscar, porque ahí ella habla la hermana de no me recuerdo ahorita el nombre de la muchacha que mataron, ¿cómo se llama ella? Cuando llega con el juez y el juez le pregunta y le dice, mire, ¿y usted qué le hizo a su hermana para matar? O sea, ¿qué le hizo su hermana para que usted la quisiera matar? Y que alegaba una revictimización, ¿verdad? Porque les volvían a recordar de esos mismos aspectos en su momento, ¿va? Sí, y hay un término. Yo no he visto esa película, pero tenés razón, o sea, a eso va la revictimización. Imagínense ustedes, Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero imagínense ustedes, damas, ser víctimas de una violación y que pase un profesional tras otro profesional tras otro profesional preguntándoles a ustedes nuevamente lo mismo. O sea, haciéndoles vivir nuevamente ese hecho y preguntándoles detalles nuevamente, lo mismo. Mire ustedes, ¿y cuánto pasó? Ya más parece, muchos lo hacen más por chisme, ¿no? Ustedes. Entonces, no se dan cuenta de que realmente lo que están haciendo es, de alguna manera, afectando a esa persona. Y por eso es que no estoy diciendo que así debe de ser, pero muchos conllevan a suicidios, ¿verdad? Porque como que lo están viviendo nuevamente y no hay un tratamiento, por lo menos no hay una cobertura del Estado muchas veces inmediata para que un psicólogo les trate en su problema, sino que más que todo, cuando no están capacitadas y no están sensibilizados, da la pauta a que se vuelva a vivir lo mismo, que se vuelva a repetir lo mismo y que realmente estén revictimizando a la persona. Perdón que te haya interrumpido, mi amigo, pero quería aportar eso, que en base a lo que estabas diciendo. No, como te digo, no he visto la película, no voy a ser mentiroso, pero me parece interesante eso que dijiste.
Incluso en esta parte de la victimización, licenciado, también entran lo que le llaman, en Estados Unidos le llaman casualties of war, ¿verdad? Que son los errores de guerra. Pero también hay las víctimas colaterales, el daño colateral que se ejerce a la hora de un delito, que era lo que le pasaba a la hermana de esta muchacha que cabalmente habían asesinado, le habían cometido la habían asesinado, de que el preguntarle a la familia y creer e investigar a la familia como primeros responsables de la muerte de la persona, esa es una revictimización, ¿verdad? Pero también entra dentro de la victimología los efectos colaterales de una víctima. Sí, todo eso lo estudian. Y miren ustedes, y los efectos pueden ser por lo menos alguien que es víctima ahorita puede ser victimario después. O sea, un ejemplo, un niño que fue violentado o que fue agredido sexualmente y de alguna manera no fue tratado adecuadamente por un profesional de la psicología y no se le dio la cobertura adecuada, y muchas veces este niño no mencionó nada, nunca se enjuició a la persona que cometió el delito contra él, muchas veces vuelve a hacer lo mismo contra otro niño ya cuando él ya es adulto. Miren ustedes, por lo menos a los niños que ustedes ven que los padres los ponen a pedir dinero en la calle, posiblemente esos niños más adelante, no les estoy diciendo que el 100% de las personas, pues porque sí hay excepciones, entonces posiblemente esos niños más adelante van a explotar también a sus hijos, porque a ellos se los hicieron y ellos van a decir, bueno, entonces también vos. Hay niños que han sido explotados, como les digo, sexualmente, y después quieren explotar también a sus hijos. Entonces todo eso se estudia también dentro de lo que es la victimología, porque son las causas. Por eso es que les digo, ahí están las causas sociales y también las causas psicológicas. Cuando yo les digo el estudio de tales ciencias, abarca todo lo que esa ciencia vaya a enfocar. Entonces sí se estudia todos esos daños colaterales, mi amigo. Gracias, licenciado. Bueno, muchas gracias. Bien, entonces hay que ver también cuáles son los derechos de las víctimas, fíjense. Entonces, dentro de los derechos de la víctima vamos a ver nosotros el muy importante y que es para nosotros demasiado importante, y todo es el derecho a la justicia, ¿verdad? Que es para el que estamos estudiando nosotros. Entonces, en el derecho a la justicia vemos nosotros de que aunque no se haya constituido como creyente, esa víctima tiene derecho a accesar a esos derechos, por lo menos el derecho a la información y el trato. Este es un derecho muy importante porque ese derecho a la información y trato da la pauta de el acceso al que tiene que tener cada persona al conocimiento de cómo va un proceso o cómo es que se le va a tratar de alguna manera dentro de un proceso y todo eso. Permítame, vamos a ver ahí está. Licenciado, una consulta. ¿Sí? Pensemos en el caso de una persona que es acusada penalmente y es llevada a una cárcel donde está cumpliendo una condena específica. Esa podría ser también una parte de victimización, el hecho del ser apartado de sus derechos humanos, porque le pongo por ejemplo, cuando una persona es condenada y es puesta en una cárcel, se le suspenden algunos derechos, el derecho a la libre locomoción, el derecho a elegir y ser electo, el derecho a votar. ¿Esos entrarían también dentro de una fase de victimización? ¿O esos por ser casos penales, ser una persona condenada, pierde esa parte del estudio de victimización? Le escucho. Mira, podría ser victimización, pero en otros ámbitos, porque esos derechos, cuando alguien ya es condenado y si es de alguna manera establecido de que sí es culpable de un hecho, tiene que perder esos derechos, pues,
Porque imagínate, por lo menos no tenemos nosotros un sistema como otros países sí tienen para elegir y ser electo, o por lo menos para elegir, ¿verdad? Ustedes, que alguien ya estaba proponiendo de que se diera la pauta para los que estuvieran privados de libertad en nuestro país y que fueran nacionales, darles esa oportunidad, pero como en nuestro país se establece que no, entonces no se entra como víctima ahí. O sea, victimología podría ser por lo menos dentro de, si vamos a hablar de los derechos de los reos, ¿verdad? El derecho penitenciario, específicamente de los reos que están cumpliendo una pena, lo que se les hace dentro de esas cárceles. Entonces, puede que llegue algún reo, ¿verdad? Culpable y todo lo que sea, pero ya ahí adentro son sujetos de vejámenes, entonces ahí sí ya son víctimas de eso. Pero ahora de los derechos que la ley establece, que ellos ya van a perder cuando están cumpliendo la pena, como la ley lo establece, no pueden entrar como victimología porque no ya está encuadrado eso de que se pierden esos derechos. No sé si quedó claro. Sí, me quedó claro, muchísimas gracias. Vale. Entonces, vean, como les digo, la víctima siempre tiene que tener el derecho a la información y trato. Miren ustedes, por lo menos, un ejemplo, fíjense ustedes de que cuando yo andaba en el litigio, una persona vino y tuvieron de alguna manera un encontronazo con unos policías, unos guardias de seguridad de un restaurante muy conocido. Entonces, a ella le cayó café hirviendo en el pecho. Y ella vino y quería que le tomaran fotos o sea, nosotros los abogados tomáramos fotos, entonces le decimos nosotros, miren, pues, en primer lugar, eso no tiene valor de prueba. El valor de prueba es que usted entre ahorita a la fiscalía y que al INASIF y que le hagan una prueba y que en efecto usted está quemada ahí, pero lo va a hacer un profesional de la medicina. O sea, nosotros no tenemos que estar tomando fotos de eso, ¿verdad? Y eso lo tenemos que tener claro, y por ética profesional uno tiene que informar a la persona de lo que está pasando. Ella fue víctima, imagínense ustedes si todavía alguien que fuera enfermo o aprovecharse de la ignorancia de ella, y ella era, por lo menos, es médico, en ese momento ya era graduada de médico, pero según ella, con las fotos que le pudiera tomar el abogado, ya podía servir de prueba, ¿verdad? Y no es así. Entonces, así mismo también, el Ministerio Público debe de informar cada situación, la defensa pública debe informar sobre cada situación, el mismo juez cuando está por lo menos en una audiencia se lee por lo menos cuáles son los derechos de cada uno y todo eso, para no incurrir en ningún tipo de situaciones, ¿verdad? Ahí se acuerdan ustedes de que tal vez vamos a enfocar el ejemplo que estaba diciendo mi amigo aquí, hacia personas que han sido detenidas y que no han sido condenadas. Y que hasta el momento, cuando no han sido condenadas, esa persona se presume su inocencia. Eso dice nuestra Constitución y eso dice muchos de los instrumentos internacionales ratificados por Guatemala, que son en materia de derechos humanos. Entonces, ese derecho de inocencia se tiene que defender a capa y espada. Entonces, vemos nosotros de que en el caso de estas personas, imagínense ustedes si una persona no se le pone traductor y no habla el idioma, por lo menos si nada más utiliza un idioma maya, entonces ahí realmente se le está victimizando. Y a esa persona no se le informa de que tiene derecho a permanecer en silencio y que el abogado puede ser el que lleve a cabo en el juicio las declaraciones, pues, que no está obligado a declarar contra sí mismo. Si a esa persona no se le dice que tampoco ciertos parientes tienen la obligación de hacer esa declaración contra el imputado, entonces todo eso son situaciones que pueden que al que supuestamente es el victimario, el acusado, se le vuelva víctima, ¿verdad? Porque no se está respetando el debido proceso. Qué importante es eso a ustedes, por eso es que nosotros tenemos que tener conocimiento y no incurrir en esos errores. Eso que les estaba explicando yo a ustedes que se dio de esta profesional de la medicina que, como les digo, les botó el café el vigilante, el seguridad de ese restaurante y le hizo ampollas aparentemente, ¿eh? Entonces, imagínense ustedes de que por lo menos uno de los profesionales que estábamos ahí del derecho
no hubiéramos actuado como actuamos, después se le puede denunciar ahí de alguna manera al colegio de abogados para que sea sancionado, ¿verdad? Porque está fuera de la ética profesional. Entonces, son situaciones que uno tiene que saber, bueno, no, o sea, mi profesión me permite esto. Hay otros ahorita te doy la palabra. Hay otras actuaciones que tiene que ser un profesional del área donde le compete o la institución a la que le compete. Es como un juez no puede ser juez y parte, un juez no puede venir a ser juez acusador, porque al ente acusador le corresponde ser al Ministerio Público. Un juez, y miren ustedes antes en la era inquisitiva, sí, un juez investigaba, un juez acusaba y un juez condenaba, pero ahora no, ahora por lo menos un juez no puede venir y no apegarse a derecho y recibir únicamente las pruebas, ¿verdad ustedes? Aunque a veces duele no condenar a una persona, pero si no aportaron las pruebas no puede venir a victimizar a la persona. Perdón, mi amigo, ahora sí ya concreté. Gracias. Licenciado, usted mencionaba de que los abogados no podían tomar fotos, pero y la fe pública en ese aspecto no influye, que por ser abogado y ser notario, el tener fe pública de poder tomar una foto y presentarla como prueba no entra dentro de eso. Disculpe la pregunta. Fíjate que yo, ahí sí que como notario, te diría de que estábamos en el Ministerio Público. En ese momento estábamos en lo que le decimos nosotros la 1515, ahí en Gerona. Tenés ahí enfrente al INASIF. ¿Crees adecuado de que yo me pusiera a decirle, mira, la fe pública, si ahí está el INASIF? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es, yo no tengo conocimientos médicos. Mira, yo recibí medicina forense, ¿verdad? Y sé que es una equimosis, sé que es una ampolla, sé todo eso. O sea, pero tiene que ser un profesional el que diga, tuvo tal y tal cosa, y la situación se pudo haber dado por esta razón, porque son situaciones que son desde el punto de vista de la medicina. Entonces, como abogado yo no puedo dar fe de que eso fue por el café. Me explico. En cambio, un médico sí puede decir, bueno, en efecto, el café caliente puede causar esas ampollas que la persona tenía, o esas quemaduras. Ellos dicen quemaduras en primero, segundo, tercer grado, no hablan de ampollas. Entonces, esas quemaduras en tal grado, pero posiblemente el médico dijera, miren, esa quemadura no se pudo haber hecho por eso, sino que esa quemadura definitivamente fue por contacto con una plancha o algo así, por la forma en la que se dio. Un líquido no pudo haber hecho eso si es únicamente en estado de ebullición, ¿verdad? Entonces, me explico en eso. O sea, yo puedo tener fe pública, pero lo único que puedo dar yo es fe pública de lo que ella manifiesta, ¿verdad? Y como notario doy fe de que ella está diciendo de que pasó tal cosa, pero yo no soy científico de la medicina para determinar eso y si sí es posible de que esas ampollas se hayan creado por el café. ¿Estamos? Gracias, licenciado. Vale. Entonces, vemos nosotros de que también dentro de los derechos que tiene una víctima está algo que hemos estudiado nosotros con ustedes, que es el derecho a recibir un trato digno, ¿sí? Como personas, ¿recuerdan ustedes? Eso ya hasta se los pregunté a ustedes, ¿qué es la dignidad humana? Un trato digno y que se respeten sus derechos fundamentales, esos derechos que están en la Constitución Política de la República, que también están en los instrumentos en materia de derechos humanos, que está inclusive de alguna manera en los derechos que están en el preámbulo, que está en la parte dogmática, que está en los instrumentos, como les digo ya, y que de alguna manera procure, oigan bien, evitar una revictimización de esas personas con motivo del mismo proceso. Fíjense que por lo menos en el área donde yo estaba, como les digo, en instancia los jueces tienen psicólogos. También la PGN posee psicólogos. En el caso de nosotros, ahí sí que en apelación, teníamos 2 psicólogos. Entonces, yo les voy a decir a ustedes de que en el año yo, si mucho, pido el apoyo de los psicólogos para 2 o 3 expedientes en donde no queda claro, porque tal vez
un dictamen de un psicólogo dice una cosa y otro dictamen dice otra. Entonces, para aclarar la situación y favorecer ahí sí que al infante, al niño, ¿verdad? Ahí sí que para proteger al niño, entonces posiblemente yo pida eso. Entonces, pero durante mucho tiempo estuvieron los psicólogos y muy buenos profesionales, pero nosotros no hacíamos uso de ellos porque para mí era revictimizar el hecho que volvieran a preguntarle lo mismo al niño o que volvieran a, ¿me entienden? O sea, mejor nosotros preferimos tener ahí una sala lúdica en donde el niño llegue a jugar, en donde se le trate como rey, se le pregunta a los padres qué pueden consumir los niños, si se les pueden dar tal cosa o no, porque respetamos mucho el régimen alimenticio que mantiene cada familia, ¿verdad? Ustedes, para no perjudicar al niño. Entonces, pero buscar eso en las entidades cuesta, miren ustedes, porque por lo menos con nosotros, hasta denuncias a la PDH nos ganamos porque nosotros dijimos, bueno, los psicólogos son excelentes, pero podrían ayudar. Con el poco presupuesto que tiene el organismo judicial, podríamos cederlos para otros lados, aquí mismo en la ciudad, inclusive dentro del mismo edificio, para otros lugares donde sí sean necesarios y donde sí puedan hacer su trabajo. Porque en el caso de nosotros ya nos llegan en apelación las actuaciones con el expediente dado. Entonces no podemos venir nosotros y decir, hay que mandar a hacerlo porque ahí ya va el informe. Entonces sería tanto como decirle que mi amigo psicólogo viene y da un dictamen, no le creo, voy a mandar a hacer otro. Pero si ya está el dictamen ahí, ya fue parte del proceso, y yo solo tengo que conocer lo que están apelando, ¿verdad? Lo que es el objeto de la apelación. No tengo que irme extra petición a conocer otras cosas. Entonces es importante eso. Y de esa denuncia de la PDH, fíjense ustedes que salimos muy bien, gracias a Dios, hasta nos felicitaron porque estábamos protegiendo el presupuesto del Estado. Y realmente la amonestación no salió para nosotros, sino que para quienes pusieron la denuncia. Entonces, esa es una ventaja. Cuando hay conocedores y se dan cuenta de qué es esta palabra de revictimización, ¿verdad? Porque para algunos eso no es revictimizar, sino que es que miren, no es lo mismo venir y de alguna manera, por medio de un psicólogo, tratar de buscar qué fue lo que le pasó a la persona o al niño, que venir y darle un tratamiento para por lo menos sobrellevar eso, porque eliminar no se puede, sobrellevar la situación por la que fue víctima. Entonces, el hecho de que el psicólogo sea y venga y pregunte nuevamente o que trate de establecer nuevamente eso es revictimización. Ahora el apoyo que le pueda dar el psicólogo para reinsertarse nuevamente y no tenerle miedo a la sociedad o para saber llevar el problema al que fue sometido es bien distinto. Entonces, ahí sí que según sea la forma en la que se desarrolle el profesional, puede ser adecuado para de alguna manera ayudarle a salir de esa situación a la víctima, o puede ser inadecuado porque se va a revictimizar. Entonces, también la víctima tiene derecho a que se consideren sus necesidades especiales, tales como las limitaciones físicas, lo que les estaba mencionando. Las limitaciones físicas es importante tomarlo en cuenta. Vieron ustedes de que al principio, ¿se acuerdan cuando hablamos inclusive de las motos? Que dentro de la universidad existen espacios con rampas para personas que no pueden caminar o que son no videntes y que tienen que utilizar ese tipo de cosas. Pues también en los lugares donde se les va a atender a las víctimas tiene que haber ese tipo de situaciones o ascensores, según sea el caso. También las capacidades sensoriales y de alguna manera también cuando tienen de alguna manera una discapacidad mental. Miren ustedes, por lo menos en el Hospital Federico Mora se estableció de que durante mucho tiempo algunos de los que están ahí internados sufrieron abusos sexuales, ¿verdad? No les estoy diciendo que ya no se dé, pero por lo menos ahorita hay un poquito más de control. Inclusive, ustedes saben de que hay reportes internacionales, que es uno de los peores lugares que hay, no sé si a nivel de América o a nivel mundial, pero estar internado en ese lugar. Entonces, inclusive a los adultos mayores que fueron víctimas de este flagelo, están ahora en un centro en Zacapa, que se llama Esperanza de Vida, creo yo. Sí, Esperanza de Vida, o sea. Entonces,
Pero imagínense ustedes, muchos de ellos fueron víctimas de violaciones. Entonces, ellos son víctimas. Ellos no pueden manifestarse mucho, o algunos pueden decir algo, pero lo dicen de alguna forma distinta a como puede ser una declaración normal de una persona que sí pueda hacerlo, desarrollarse en frente de un juez. Entonces, a esas personas se les tiene que tomar de alguna manera en cuenta de ahí sí que desde el punto de vista de los estudios forenses, que determinen de que sí sufrieron ese flagelo, los estudios psicológicos y psiquiátricos que también puedan aportar para poder condenar al victimario, ¿verdad?, que haya hecho ese tipo de situaciones. También vemos nosotros de que se tiene que ver y tomar en cuenta a la víctima dentro del punto de vista de las diferencias sociales y que no se le puede discriminar. Muchas veces hay personas que entidades públicas que porque la persona sea pobre, que la persona anda tal vez mal vestida o que emita tal vez algún olor que es desagradable para una persona, que eso, o sea, uno tiene que tener conciencia de que son personas trabajadoras, que son humanos, que no tenemos que tener ningún tipo de distinción o discriminación, sino que por el contrario, se les tiene que poner atención y dentro de nuestras funciones no tenemos que estar ahí sí, haciendo ningún tipo de situaciones de cara, de gestos de irrespeto, porque la víctima se va a sentir mal y muchos de ellos hasta ya no van a querer continuar con la situación porque van a decir, o con el proceso porque van a decir causa desagrado a tal persona cuando no debería de ser así. La obligación de nosotros los funcionarios es tratar a todos por igual, sin distinción social y sin ningún tipo de discriminación. Entonces, también hay que tomar en cuenta las diferencias culturales o étnicas, como les menciono a algunas personas. Y lo que les estaba diciendo yo a ustedes, de que el uso del idioma, ¿verdad?, que es importante de que tengan ese respaldo de que hayan traductores cuando no sepan el castellano o bien lo sepan muy poco, ¿verdad? Porque hay algunos que hablan muy poco, hablan pero muy poco. Entonces, ya les había mencionado también el ser informado en el primer contacto que se tenga con las autoridades judiciales, sobre todos sus derechos y facultades que tiene como víctima y la protección que pueden recibir según sea el caso, con motivo de la intervención que van a tener dentro de un proceso, de un juicio, y además que tienen derecho a tener acceso todo el tiempo al expediente judicial. Dice ustedes de que por lo menos hay algunos abogados inescrupulosos que no les informan eso a la víctima y no les dicen que ellos tienen el derecho a llegar personalmente a la judicatura y como son parte en el proceso pueden revisar sus expedientes. Entonces algunos abogados prefieren que les paguen e ir a hacerlo ellos o no tenerlos bien informados y decirle ya lo fui a ver y estuvo de tal manera, ¿verdad? Ustedes cuando pueden sacar un poco de dinero, pues no es así. Tienen que informarse a la víctima de que él es parte del proceso y al ser parte del proceso tiene acceso a ese expediente. Les mencionaba en su momento también que hay algunas áreas específicas donde los expedientes sí no son públicos, pero que las víctimas sí tienen derecho a llegar a verlo o las familias que están entablando de alguna manera el proceso y las partes en el proceso, ya sean los abogados y la PGN, el MP, todas las partes del proceso, ¿verdad? Entonces, uno de los casos es situación de niñez y adolescencia. Miren ustedes de que por lo menos hay veces de que docentes les dejan a ustedes hacer investigaciones y les dicen, miren, consíganme una apelación en niñez y adolescencia. Entonces llegan conmigo y me dicen, mire, me da copia de una apelación, disculpen, pero no puedo. No puedo. Por lo menos, tal vez podría explicarles cómo se hace y todo eso, pero yo no puedo darles a ustedes una fotocopia con el nombre de un niño, que es un niño víctima, porque esos datos se protegen. Me explico. O sea, y ustedes no son parte en el proceso. Todo lo contrario es para la familia del niño que está entablando la demanda. Ellos sí tienen acceso al proceso, sus abogados, como les digo, los abogados defensores, los querellantes,
el MP, la defensa, la PGN y todos los que intervengan, ¿verdad? Entonces, pero hay que saber a quiénes se les da el acceso. Pero en el caso de la víctima siempre va a tener acceso al expediente del que es parte. Y no se le puede hacer a un lado porque sería tanto como vendarle los ojos de lo que está pasando dentro de un proceso. Entonces, la víctima también tiene el derecho a señalar un domicilio, un lugar en el que pueda de alguna manera hacerles comunicadas o notificadas las decisiones que se adopten dentro de una judicatura. Miren, ahí ya les estoy hablando yo de la obligación, como les digo, de la justicia y del ámbito judicial. Entonces, y en dónde pueda ser localizada, para que esa persona no tenga que ser de alguna manera notificada por los estrados, porque hay veces de que las personas vienen y no notifican nueva dirección, nueva sede, y eso les afecta, porque al no haber un lugar donde recibir notificaciones y ya se empezó el proceso, pues se le da la potestad de notificar por los estrados, o ahí sí que en la pared de los juzgados donde se está llevando a cabo, o bien muchas veces se fijan ahí sí que las notificaciones en la puerta de donde ellos dieron su lugar para recibir notificaciones, y como les digo, si están alquilando y se pasaron para otro lugar, también puede de alguna manera perder la oportunidad procesal para poderse defender o para poder aportar algo en contra de quien lo haya victimizado. Fíjense ustedes de que también dentro del área laboral me pregunta un muchacho, ¿verdad?, que está siendo acusado de un delito bien feo. Entonces, y que él mismo no lo negaba, ¿verdad ustedes? Pero él vivía, hagan de cuenta ustedes, de que en una casa que quedaba al lado derecho de ustedes y se iba a pasar a la casa de enfrente. Entonces me dijo, me preguntó, fíjese, licenciado, que como en la resolución que me dieron a mí, en donde me dieron medida sustitutiva, oigan eso ustedes abogados, en la resolución donde me dieron medida sustitutiva, establecieron de que mi residencia iba a ser aquí, pero como yo voy a vivir enfrente no hay ningún problema, porque puedo hablar aquí para que me informen cuando lo traigan. Entonces le dije, sí hay problema, porque como es una medida sustitutiva, si te cambias de casa, el juzgador, aunque estés enfrente, va a asumir de que estás tratando de escapar, de huir, porque estás evadiendo la dirección a donde diste para recibir tus notificaciones. En este caso, él, de alguna manera, era victimario, pero se podía volver de alguna manera, no víctima, pero sí por el hecho de que no le informaron adecuadamente, porque en la resolución sí estaba claro, pero tal vez él no lo sabía interpretar. Entonces le dije, tenés que venir e ir a donde un abogado. Yo ya no podía porque está en un área de función pública. Tenés que ir donde un abogado que esté ejerciendo y que te haga un memorial para hacer de conocimiento al juzgador el cambio de dirección. Y ese cambio de dirección se le tiene que dar a la víctima, ¿verdad? Se le tiene que notificar a la víctima, a los querellantes, a la defensa y a todos. Se les tiene que notificar de que se cambió de dirección. Y todos tienen que tener el conocimiento de eso. ¿Me entienden? Que es importante todo eso, ¿verdad? Pero si él hubiera hecho eso que él tenía pretendido, irse para allá, y llega el notificador y le dicen, mire, ya no vive aquí, pero se lo puede dejar o lléveselo allá. Entonces el notificador podía hacer una anotación que dice que ya no vive ahí, entonces el juez le revocaba su medida y él tenía que entrar nuevamente a la cárcel porque ya no se le podía dar la medida porque había peligro de fuga, porque él cambió dirección sin haber dado la nueva dirección. No sé si quedó claro eso, pero es importante, ya vieron, por eso también se protege de alguna manera el hecho de que esté informada la víctima de a dónde se cambió, el victimario, por cualquier cosa. Entonces, también de alguna manera, como les digo, la víctima está sujeta a la protección del Ministerio Público, depende del caso que sea. Ustedes saben de que también el Ministerio Público tiene un área para proteger a las víctimas de algún flagelo o testigos de alguna situación de estas. Inclusive el Estado está obligado a verificar cómo proteger a algunas personas, ¿verdad? Por medio de sus
sus ámbitos de seguridad, para poderles proteger a las personas que son testigos o víctimas de alguna situación. Entonces, vamos a ver la hora que es, permítanme, 19:44. Bien, entonces, vamos a seguir otro ratito más, ¿oyeron? Tiene derecho, como les digo, a ser informada de todas las resoluciones finales también. Todas las resoluciones y todas las actuaciones de los juzgados deben de ser notificadas, tiene que ser informado, porque imagínense ustedes, es la víctima y no se entera que tal vez el victimario ya salió exento de, y en el juzgado deciden, no le notifiquemos mejor. Tiene que tener conocimiento, ¿verdad?, de que esta persona quedó libre, por ejemplo, para que pueda apelar. Y si el Ministerio Público no va a apelar, le tiene que informar sobre eso, ¿verdad? Entonces, también tienen que informárseles sobre algunos cambios de modificaciones de medidas cautelares que se hayan adoptado, así como les estoy diciendo yo a ustedes, de esta persona que cometió un delito porque él mismo lo aceptaba, y que de alguna manera estaba privado de libertad. Cuando lo dejaron en libertad, la víctima tenía el derecho a saber de que él iba a salir en libertad, por lo menos bajo esas medidas. Entonces es importante eso. Cualquier cosa que sea en riesgo a su seguridad tiene que ser informada. Entonces, porque tiene que ser protegido su seguridad, su vida, integridad física, y de alguna manera tiene que ser por medio del sitio donde él fijó para recibir la notificación. También tiene el derecho, como les estaba mencionando, a pedir protección, seguridad, por amenazas graves que se den contra él o contra su familia, contra la víctima o su familia. Si hay que hacer algún examen, alguna pericia, donde tenga que intervenir algún profesional determinado, tiene que ser informado. Si se tiene que hacer prueba balística o se tenga que hacer cualquier cosa de las áreas, todo tiene que ser informado a la víctima. Tiene que tener conocimiento de todo para no poner tampoco en riesgo la investigación. Entonces, ya les digo, cada cosa que se tiene que hacer tiene que ser informada. En el caso del fiscal a cargo, le tiene que informar sobre cada una de las actuaciones, cómo va el proceso, si el expediente va caminando. Se le tiene que dar la potestad también de si se quiere querellar. ¿Saben ustedes qué es un querellante adhesivo? ¿Alguien que me explique qué es un querellante adhesivo? El querellante adhesivo es una tercera persona que se cree que tiene que demostrar, mejor dicho, de que él es parte dentro del mismo proceso, porque fue victimario o porque simple y sencillamente es de interés el proceso para él. Entonces tiene que demostrarlo para poder ser aceptado por el juez como querellante adhesivo. Ahí solo te cambiaría la palabra victimario por víctima, porque en el caso del victimario va a estar ahí como imputado, y él lo que va a tener que buscar es su abogado defensor. El querellante adhesivo, fíjense ustedes de que va en base a lo siguiente: el ente investigador y el ente acusador, ¿cómo se llama en nuestro país? El MP, el Ministerio Público, es el ente acusador. Ese es el ente acusador e investigador. Entonces, miren ustedes, un ejemplo. Hagan de cuenta ustedes de que a un familiar de ustedes lo asesinaron, pero a quien le compete la obligación de investigar y acusar es al MP. Pero vienen ustedes y dicen, bueno, es mi familiar, es mi papá, es mi tío, es mi hermano y todo, yo me quiero querellar. Entonces viene usted por ser víctima, porque su familiar fue la víctima, o bien sea que la víctima haya quedado viva y quiere querellar, entonces viene y contrata a un abogado. Y él va como querellante adhesivo a ese juicio, ¿me entienden? O sea, ahí prácticamente es una persona que tiene interés en el juicio y que se querella en contra, ¿verdad? En contra del que es el victimario, ¿verdad? Entonces, así ya les aclaré más o menos el panorama, que tiene prácticamente que ser víctima o familiar de la víctima o interesado. Hagan de cuenta ustedes de que por lo menos
cuando han habido estafas en nuestro país, ¿verdad ustedes? Porque nosotros seguimos confiando en cosas que no existen, no hay nada regalado en este mundo, pero muchos pensamos de que hay cosas gratis. Entonces, pero somos víctimas de alguna estafa. Entonces, vemos de que ya de alguna manera empezó el juicio y todo. Entonces, si estamos en el momento procesal, pedimos querellarnos también en contra de esa empresa o en contra de esa fundación, en contra de esa persona que hizo esa estafa, porque yo también soy víctima. ¿Me explico? Entonces, van a ser por varios delitos, pero la cosa es que eso es en el ámbito penal, la posibilidad que se le da de querellarse uno. Entonces, de alguna manera, como les digo, tiene que verlos también, de alguna manera, la información que se dé para las personas, porque si no está bien asesorados, no saben de que se pueden querellar y no depender únicamente del ente acusador. Por lo menos muchas veces es necesario, yo si por lo menos si fuera víctima, sí me querellaría para poder controlar desde adentro de alguna manera la función del Ministerio Público y de ver cómo van las actuaciones y para ser parte en un proceso, ¿verdad? Y ser parte interesada. Como les digo, cuando uno es familiar de alguien que falleció y que quiere querellarse, pues ahí ya tiene uno acceso al proceso también. Ahora si la persona quedó viva, por lógica, por ser la víctima directa, va a tener ese acceso. Entonces, como les digo, el fiscal tiene que tenerle la información total a cada uno de los que son víctimas en el proceso y cómo va la investigación, cuándo va a formalizar la acusación, se le dio la potestad de parte del juez para hacer la investigación. Buenas noches, licenciado. Denise, cuéntame. Con una consulta, buenas noches. Claro. Digamos que si soy amiga del victimario, ¿me puedo querellar de forma adhesiva? Es decir, no soy familiar y no Pero me está afectando estás hablando nada. Victimario. Victimario es aquel No, de la víctima. Porque, Sí. aclaremos eso. Victimario es aquel que comete el delito o que es acusado de cometer el delito. Tienes que ser, mira, pues hay algunos casos en donde sí se te permite no siendo familiar, por lo menos en los delitos contra el honor, ahí sí específicamente dice los familiares y personas interesadas, porque ahí lo dice, pero en las demás por lo general son personas que sí tienen algún vínculo directo, ¿verdad? Esposa, hermanos y todo eso. Solo si el delito te lo permite, pues de plano. Pero si no eres, si eres una externa, va a ser difícil, ¿lo viste, Denis? Ok, muchas gracias, licenciado. Mucho gusto, Denis. Muchas gracias. Bueno, bendiciones. Bien, mis amigas y amigos, pues les deseo todo lo mejor, éxitos y bendiciones. Que pasen feliz noche y a cuidar a la familia, vemos más que siempre.